El día de hoy, durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer información bastante relevante por parte de la CFE que involucra empresas como Oxxo, Walmart, Bimbo, de las cuales se presume que recibieron un subsidio por un monto de 1,100 millones de pesos que mejor pudieron haber sido aplicados al tema de compra de vacunas para aplicarse a los adultos mayores. Y tú dirás, entonces, ¿por qué no se hizo? Porque estas empresas es que están recibiendo subsidios tan grandes cuando ellos tienen las capacidades financieras para no requerir el apoyo del Estado. Muy simple, porque si nosotros nos vamos al pasado, porque sí se requiere en ocasiones mirar al pasado para entender el presente y ver cómo es que vamos a avanzar hacia el futuro. Durante la administración de Peña Nieto se generaron reglas, se generaron normas. ¿Para qué? Para muy simple favorecer a aquellas empresas que producen energías del sector privado, las cuales tienen beneficios que le ocasionan pérdidas al Estado y que son subsidiadas de una forma bastante absurda, que es justamente con los recursos de la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Muy simple, una empresa de generación de energías limpias del privado, la ventaja que tienen es que ellos no pagan por la transmisión de energía y tampoco tienen, digamos, un respaldo para cuando sus energías no están produciendo, porque el tema de la energía solar o eólica son energías intermitentes. ¿Esto qué quiere decir? Que dependen básicamente del clima para estar funcionando. Imagínense, si no tienes viento, pues o no tienes la velocidad del viento que se requiere para girar las aspas de los campos eólicos, pues entonces lo que ocurre es que no vas a generar energía. O si se termina nublando en determinada zona donde tú tienes los paneles solares, no se va a generar energía y tú no le puedes decir al consumidor, oye, se nubló el cielo o no hay suficiente viento, te vas a quedar sin energía. No, lo que ocurre es que entonces la CFE tiene que entrar a producir esa energía que se supone tendrían que estar produciendo las privadas. Y ahí es donde se termina perdiendo millones, porque esas empresas privadas no le pagan la generación de energía ni al costo de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que está produciendo la CFE para respaldar a las plantas solares y eólicas, los que están perdiendo es el Estado y la misma CFE. Por eso es que se mencionan estos subsidios, por eso es que se menciona que se están integrando estos recursos. Y a ver, esto no solamente lo digo yo, hay varios especialistas en la materia que lo han mencionado una y mil veces. Por ejemplo, el día de ayer me tocó ver un debate de un especialista en materia energética con una persona que era un ambientalista y que era también abogado, el cual le puso una completa arrastrada porque no tenía ni conocimiento realmente del ambiente, ni tampoco tenía conocimiento del carácter técnico. Por consiguiente, lo único que están diciendo muchas personas de la oposición son cosas sin sentido. Y es que, a ver, aquí no se está en contra de las energías renovables, se está en contra de que estas empresas tengan beneficios que hacen que la CFE pierda clientes. Un ejemplo muy concreto: si las empresas privadas no pagan por la transmisión de la energía, además de que no pagan por las plantas que respaldan el tema de las eólicas o solares, pues entonces ¿qué va a ocurrir? Que su energía es más barata y las empresas se van a ir con esas otras empresas privadas. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos subsidiando las pérdidas que se están generando. Por ello, lo que ocurre es que los que nos vemos afectados somos nosotros, con tarifas bastante amplias. Y es que, a ver, en el tema de la transmisión de la energía, tú dirás, no, es que no se debe de cobrar porque eso es para que las empresas crezcan, bla, bla, bla. A ver, el tema de la generación de energía depende de algo tan sencillo. Tú, al igual, les pongo un ejemplo muy simple. Tú tienes una computadora normal, o sea, como esta que ustedes estarán, como la que yo utilizo para grabar. Tienes una compu la cual le tienes que dar mantenimiento, tienes que checar que no tenga polvo, tienes que checar que no esté dañada, si tiene algún daño tienes que repararla. Imagina que se te daña el disco duro, tienes que abrirla, tienes que cambiárselo, bla, bla, bla. Lo mismo pasa con el tema de las torres de transmisión de energía, las cuales tú tienes por todo el país. Esas mismas requieren mantenimiento, requieren que se les cambien cosas, requieren un sinfín de elementos, lo cual hace que sea costoso. ¿Y qué pasa? Que los que absorben ese gasto es el Estado, no lo termina absorbiendo el privado. Por eso lo que ahora se está criticando, está diciendo, oye, mínimo págame lo que me tienes que pagar por la transmisión de la energía. Eso es un completo absurdo, que me hagas que yo tenga que pagar la infraestructura, respaldarla, a costa de tener tarifas bastante altas para los consumidores, mientras que tú te estás viendo beneficiado por este tipo de hechos. Y es que, a ver, 1,100 millones de pesos es una cantidad absurda de dinero que se está yendo al privado, o sea, que tiene recursos, o sea, los privados tienen recursos para moverse. ¿Por qué nosotros tenemos que llegar y decir, ay, te van 300,000 millones? En el caso de la cantidad de pérdidas que ha tenido la CFE, que también es un dato que se mencionó durante la mañanera, se presume que el sector privado ha recibido en subsidios 417,000 millones de pesos. Imagínense si ese dinero nosotros lo hubiéramos invertido, vamos a decir, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de energías limpias. La CFE fuera ahorita pionera,
Pero ¿qué ocurrió? Que precisamente durante los gobiernos pasados, como eran malinchistas, eran idiotas, no lo sé, o a lo mejor eran todos, nunca pensaron en renovar a la CFE, nunca pensaron en ese dinero mejor invertirlo en plantas solares y eólicas del Estado. No, dijeron, vamos a entregarle todo a los privados. Y es que esto no tiene un carácter de realmente técnico. El carácter que tiene es de pinches malinchistas que tenemos de la oposición, que es PAN, PRI, PRD, que se dicen muy demócratas, que se dicen muy bla bla bla, pero que no tienen nada de lo que postulan en el discurso. Eso es desde mi muy humilde punto de vista. A lo mejor tú puedes pensar diferente y eres libre de, pero lo que aquí estamos viendo es lo que se señaló por Bartlett. Independientemente de lo que pienses de él, independientemente de su pasado, lo que él dijo es lo correcto, que es lo que vale en estos momentos. Por ello, que estas empresas se estén viendo beneficiadas cuando la mayoría de los mexicanos, si nos pasamos de cierto límite de consumo, el Estado te quita el subsidio. Pero a las grandes empresas, ellos básicamente están recibiendo subsidios de miles de millones de pesos por simplemente ser empresas privadas. Ah, caray, eso básicamente es estar en contra de los mexicanos. Pero bueno, a mí no me sorprende porque los panistas, priistas, perredistas que aprobaron la ley en el sexenio pasado, pues están en contra de los mexicanos. Ellos solamente les gusta robar, les gusta el crimen organizado, les gusta ese tipo de aspectos que lo vimos en el caso de Felipe Calderón, en el caso de Peña Nieto y un sinfín de cosas que pudimos seguir viendo por ahí. Pero bueno, aquí la nota yo se les voy a poner lo que menciona Bartlett a grandes rasgos. Le voy a bajar poquito porque el audio la verdad está bastante fuerte. En esta ocasión sí se pasaron con el audio. Y bueno, se los pongo para que escuchen lo que dice y complementen lo que yo les comenté. Se los pongo. Otro abuso, también ilegal, son las sociedades de autoabasto. Un generador, ya sea Iberdrola o Enel, genera energía y finge tener múltiples socios de paja, por supuesto, porque habiéndose preservado el privilegio de la anterior ley eléctrica, ya derogada, no paga la red. Ese es otro modelo que viene de la ley salinista. Entonces se inventa ese mecanismo de una sociedad de autoconsumo que no es más que una empresa que le vende a privados, que les vende a socios de paja, pero como conserva los privilegios en la ley de la ley anterior, no pagan la red. Se llama porteo estampilla. Es un porteo fingido, ¿no? La red. Actualmente son 223 centrales eléctricas de autoabasto con 75.656 socios clientes, socios de paga. 72.656 socios arrebatados a la CFE eran clientes de la CFE. Bueno, pero como no pagan la red, las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, las grandes empresas de este país, ¿verdad?, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red. Y como son grandes consumidores, son las grandes empresas, pues les conviene no pagar la red. Entonces, aunque sea ilegal, se acomodan en las sociedades de autoabasto. Una barbaridad, un fraude a la ley. Estas grandes empresas, legítimas, honestas, trabajadoras, que señalan que están al servicio del país y dan beneficios a los mexicanos, no pagan la ley. Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la ley. Tengo el negocio a costillas de quién, del Estado, del pueblo de México, propietario de las redes, no pagan la red. Bueno, básicamente ya vimos lo que les estaba comentando y es justamente eso, que es el tema de la red, la cual requiere mantenimiento, es costoso y que las empresas privadas no quieran pagar, al igual que las mismas empresas que tienen campos solares y eólicos no tengan plantas de respaldo, que cuando no producen estas mismas plantas de generación de energías limpias, pues entonces entre una forma de respaldar esa energía y no entre la CFE generándole pérdidas millonarias, porque estas mismas no son pagadas por el sector privado. Simplemente dice, oye, tú me vas a respaldar porque así lo dice la ley y no te tengo que pagar nada o te tengo que pagar menos del costo de la producción, menos de lo que te costó producir esa energía.
Por ello, es que lo que el día de hoy se está buscando es lo correcto. No podemos permitir que el privado sean los más beneficiados por este concepto, porque créanme que la ecología es importante, pero es más importante también que estas empresas no tengan el beneficio de joderse a los mexicanos a costa de solamente sus intereses. Que claro, vamos en un camino para luego irnos a las energías limpias y renovables, pues sí, pero también hay que dejar las reglas claras. No se trata aquí de joderse a una empresa como es a la CFE para favorecer a otras, que es lo que hizo la reforma impulsada durante la anterior administración de Peña Nieto y aprobada por PRI, PAN, PRD. O sea, una bola de narcotraficantes, criminales, rateros, asesinos y cualquier calificativo malo que te imagines. Y no me queda nada más que decir, más que esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos, gracias por verlo, hasta la próxima y adiós.